Pues bienvenidos a casa, bienvenidos a Bron. Estamos viendo por ahí la serie llamada Hábitos. Este es el segundo tema del día de hoy. Y esta serie realmente nos confronta, ¿verdad?, con la realidad de lo que Dios quiere y lo que somos el día de hoy. Sin embargo, pues Dios nos habla de muchas maneras, de muchas formas, y es para nuestro bien. Entonces, el tema que vamos a ver hoy, la disciplina vence la inteligencia. La disciplina vence a la inteligencia. ¿Cuántos de nosotros hemos conocido a personas que son muy inteligentes, sin embargo, no son disciplinados? Pero hay gente que es muy disciplinada y tal vez no sea tan talentosa, tal vez no sea tan inteligente, sin embargo, tiene los hábitos y las rutinas bien establecidas, y esa gente es la que ha logrado sobresalir del promedio debido a sus buenos hábitos, debido a su buena disciplina que mantiene. Y es por eso que tú y yo estamos viendo este tema, para que podamos aplicarlo a nuestra vida. Tu vida va a cambiar cuando empecemos a cambiar nuestros hábitos. Si mejoramos nuestros hábitos, nuestra vida va a cambiar para bien. Cultiva solamente aquellos hábitos que quisieras que tu vida dominara, que dominara tu vida. Cuando empezamos a crear buenos hábitos, y esos hábitos realmente van a pasar a formar parte de nuestra identidad. Practica pequeños hábitos y conseguirás grandes sueños. Practica pequeños hábitos y conseguirás grandes sueños. Tal vez digas, no, bueno, y en todas las áreas de nuestra vida, desde la alimentación, desde nuestro descanso, la lectura, el trabajo, el estudio, las relaciones interpersonales. Si empezamos a cultivar pequeños hábitos, va a traer grandes resultados para nuestras vidas. El cambio de los hábitos no es un cambio de comportamiento, es un cambio de mentalidad. Cuando todo empieza en la mente, desde ahí se ganan o se pierden batallas. Como decía Henry Ford, ¿verdad?, si piensas que puedes o si piensas que no puedes, en ambos casos estás en lo correcto. Por eso tenemos que tener una mente positiva, que podamos aprender a vernos a nosotros mismos como Dios nos mira, y a veces nos cuesta eso. A veces no nos miramos y Dios te dice, eres más que vencedor en Cristo, y nosotros no nos vemos como vencedores. Todo lo puedo en Cristo y como que no lo podemos hacer. Pero si empezamos a apropiarnos de las promesas de Dios para nuestras vidas, vamos a empezar a cambiar nuestras vidas para bien. Jesús era un hombre disciplinado. Jesús era un hombre de hábitos, un hombre de rutinas. Y uno de ellos era la oración. En Lucas 22:39 dice, como de costumbre, como solía hacerlo, como era su hábito, como era su rutina, Jesús salió de la ciudad al Monte de los Olivos y sus seguidores fueron con él. Al llegar allí les dijo, oren para que no caigan en tentación. Entonces Jesús se alejó un poco de ellos, se arrodilló y oró, Padre, líbrame de esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces aquí vemos como de costumbre. Era un hombre de rutinas, era un hombre de hábitos, y es algo que tú y yo tenemos que aprender de Jesús. Crear hábitos buenos, porque también todos tenemos hábitos, como vimos la semana pasada. Hábitos buenos y hábitos malos. Bueno, tenemos que empezar a reemplazar los hábitos malos por hábitos buenos, como el que vemos en la vida de Jesús aquí, que es la oración. Como era su costumbre, como solía hacerlo, como era su hábito, Jesús oraba antes de tomar decisiones importantes. Por ejemplo, en Lucas 6:12, antes de elegir a los 12 apóstoles, a los 12 discípulos, dice, en aquellos días se fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí vemos cómo Jesús oró antes de empezar a tomar una decisión importante para su vida. Y es algo que tú también y yo tenemos que empezar a hacer. Orar a Dios antes de tomar decisiones importantes en nuestras vidas.
Y no solo Jesús era un hombre disciplinado, también era de los grandes hombres de Dios, que también lo fueron, como David, como fue Salomón, como fue Daniel. Y todos esos grandes hombres de Dios también eran hombres disciplinados, eran hombres de hábitos, eran hombres y mujeres de rutinas bien establecidas. Entonces, Daniel, que era uno de ellos, dice: firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición de que la gente orara a su Dios, sino solamente le pidieran a la estatua que él había hecho, el rey en aquel entonces, el rey Darío. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, y daba gracias delante de su Dios como solía hacerlo antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en la presencia de Dios. Fíjate cómo es lo que hacía Daniel. Se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de Dios, como solía hacerlo antes, como era su rutina, como solía hacerlo, como era su hábito. Y eran hombres de rutinas, hombres de hábitos buenos. Entonces, muchas veces los cristianos espiritualizan las cosas, piensan que todo sucede como que por arte de magia, porque Dios quiere. Realmente Dios es un Dios soberano y hace lo que quiere, cuando quiere, a la hora que quiere. Es una realidad innegable. Sin embargo, también tú y yo tenemos mucho que ver en qué hábitos, rutinas y disciplinas tenemos. Dios se va a mover, pero Dios, como quien dice, va a dar el segundo paso cuando tú y yo demos el primer paso de fe. Dios nos va a respaldar a medida que tú y yo empezamos a avanzar, a tener buenos hábitos, buenas disciplinas espirituales para nuestras vidas. Tu vida no mejorará por casualidad. Va a mejorar porque cambiaste para practicar buenos hábitos. Cuando tú empiezas a cambiar y a practicar buenos hábitos para tu vida va a empezar a cambiar para bien, a mejorar en todas las áreas de tu vida. En Proverbios 22, versículo 29 dice: ¿has visto a un hombre que es solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará. No estará delante de los de baja condición. Cuando una persona es solícita, la gente, el jefe inmediato, el gerente, el director, el dueño, los va a ascender. Los va a ascender. Va a decir: este es bien trabajador, lo voy a subir. Dice: ¿has visto una persona que es trabajadora, que es bien solícita, que ya terminó, qué hago? ¿Qué más sigue? Ya terminé, ¿qué más hago? ¿Y qué más hago? ¿A poco no caen bien? Yo cuando estaba en una empresa y veía gente así, la ascendía. Los pasaba de almacenistas a verificadores, de verificadores, los pasaba a mostrador, de mostrador a vendedores de piso, de vendedores de piso a vendedores de calle. Y ahí los iba escalando, porque eran gente que era bien movida, que no se tenían que esperar a que uno les dijera algo, eran proactivos. Cuando una persona es proactiva, cuando tiene buenos hábitos, esa gente va a sobresalir, va a prosperar. Pero ¿qué pasa con los empleados que no tienen buenos hábitos para el trabajar? Que nomás mientras está el jefe, pero trabaja. Esa gente no va a sobresalir. Esa gente no va a prosperar. Esa gente no la van a tomar en cuenta para un ascenso. Eso es una realidad. Dios bendice el trabajo. Y muchas personas ven el trabajo como una maldición. Es que si Adán y Eva no hubieran pecado, yo estuviera todavía en el jardín del Edén. Y eso es una mentira. Dios estableció el trabajo en el jardín del Edén aún antes que Adán y Eva pecaran. Dios les dio trabajo en el jardín, en el huerto, para que lo labraran, para que lo trabajaran y lo cultivaran. Entonces el trabajo es una bendición. Jesús mismo dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Eso viene en Juan 5:17. Jesús era un hombre de hábitos, era un hombre de rutinas, que repetía día tras día independientemente de su estado de ánimo. ¿Ustedes creen que Jesús no se sentía triste o cansado
o a veces enojado. Claro que sí. Sin embargo, eso no impedía que él fuera todas las mañanas a orar, que fuera a trabajar, a compartir el evangelio. Tú y yo también tenemos que ser hombres y mujeres de rutinas, de hábitos saludables. Debemos de hacer lo correcto independientemente de cómo nos sintamos. Porque tú y yo no podemos guiarnos por los sentimientos porque son volátiles, tristes, alegres, melancólicos, enojados, y así van las emociones. No podemos guiarnos por nuestras emociones, son muy variables. Tampoco podemos guiarnos por nuestra motivación, porque en ocasiones va a estar presente la motivación, pero en otras veces no se va a aparecer. Si no estamos motivados, como quiera vamos a tener que ser disciplinados para poder avanzar. Motivación es lo que te hace empezar, pero el hábito, la rutina, es lo que te mantiene, es lo que te hace constante, es lo que te va a llevar a sobresalir. Que todos tus hábitos vayan siempre acompañados de un plan de acción. Tenemos que tener un plan de acción. Eso es bien importante porque a veces nos enfocamos en algo, pero no diseñamos cómo vamos a lograrlo. Para crear un buen hábito, debes pensar en lo que vas a conseguir, no en lo que vas a dejar. Para conseguir un buen hábito tienes que ver cuál va a ser la meta a lograr. No es lo que me estoy sacrificando para poder lograrlo. Entonces, la disciplina realmente no nos gusta, nos cuesta practicarla. Somos gente, por lo general, indisciplinada y eso debe de cambiar. La Biblia nos enseña que la disciplina no es causa de gozo, sino de tristeza. Pero después da frutos apacibles de justicia a los que en ella hemos sido ejercitados. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Las personas exitosas en todas las áreas de la vida, ya sea matrimonio, finanzas, empresas, trabajo, salud, relaciones personales, crecimiento espiritual, hacen repetidamente lo que otros solamente hacen ocasionalmente o que nunca lo hacen. Y a veces queremos lo que tiene la gente exitosa, pero no queremos hacer lo que ellos hacen. Nomás queremos los resultados sin atravesar por el proceso que ellos atravesaron o que están atravesando. Las personas que lograron algo, que crecieron en la vida, son personas que han hecho sistemáticamente una vez y otra vez y otra vez un buen hábito con disciplina. La disciplina es fundamental para poder conseguir las cosas. Jesús tenía hábitos sistemáticos y bien definidos como la oración. Era un hábito de tener una intimidad con Dios, con su Padre Celestial. En Lucas capítulo 5, versículo 16, dice la Biblia, Él, Jesús, por su parte, solía retirarse a lugares solitarios para orar. Solía hacer un hábito, solía hacer una rutina, el estar orando, el tener una comunión diaria con su Padre Celestial. Jesús nunca dijo, hoy no puedo orar porque tengo mucho trabajo, tengo tantas cosas que ministrar a las personas, No, nunca. Él tenía un hábito, tenía una rutina establecida de orar y hacía en su espacio del día a día ese tiempo para orar, y es algo que tú también tenemos que hacer, tú y yo, orar a Dios, leer la palabra de Dios, tener el pan de vida, que tal vez no estamos acostumbrados. Bueno, poco a poco vamos a integrar ese hábito en el día a día de nuestras vidas. Tus hábitos te van a construir o tus hábitos te van a destruir. Escucha bien, tus hábitos te van a construir si son buenos o tus hábitos te van a destruir si son malos. Tus hábitos van a determinar tu vida. ¿Qué hábitos tengo? Bueno, tu vida va a ser determinada de acuerdo a los hábitos que tú y yo cultivamos, buenos o malos. ¿Quién lo decide? Cada uno de nosotros. Escuchen bien, jóvenes. Escuchen bien, adolescentes, lo que les voy a decir, porque eso es un caso real y es algo que yo lo viví, yo lo presencié y que no me lo contó nadie acerca de una persona. Yo tenía un amigo y este amigo, jóvenes, adolescentes y también adultos, este amigo que yo tenía empezó a ver pornografía.
Empezó comprando anterior. Ahorita los jóvenes tienen la pornografía a un clic de distancia, antes no. Antes no había internet, no había smartphone, no había nada de eso. Compraban las revistas en una revistería con personas desnudas. Empezó este joven, este adolescente, en esa época, a ver pornografía a través de revistas. Y primero pues veía gente con bikini, luego sin ropa, luego empezó a ver videos y poco a poco se fue impregnando en la pornografía. Y la pornografía es como una droga. Y empiezan con un poquito de marihuana y luego ya la marihuana no les hace efecto, no sienten lo mismo que sentían antes y se van con una droga más fuerte, no sé cuál sea, la cocaína o la heroína, el cristal, la piedra, tantas que hay. Y fue escalando esta persona que veía pornografía de ver algo sencillo a todos los días, en el tiempo que tenía libre, empezaba a ver pornografía. Y le decíamos a algunos, oye, ya deja de estar viendo esto, no te va a hacer nada bien para tu mente. Porque lo que alimentas a tu mente va a desarrollarse en el hábito y eso va a traer una consecuencia a que tú vas a querer estimular tus órganos sexuales para mal. Y dicho y hecho. Empezó con una revista, pornografía, y cada vez más, y cada vez más. Y después, ya que era un joven, esta persona empezó a frecuentar los lugares de masajes, con las personas que se dedican a la vida galante. Se enfermó de una enfermedad de transmisión sexual y murió. Joven, muy joven. Y esto no me lo platicó nadie. Yo lo presencié. ¿Por qué? Porque empezó nomás con poquito. Y fue incrementándose cada vez más, cada vez más. Empezó a ser su hábito. Y los hábitos te levantan, te construyen o te destruyen. Pregunto, ¿qué estamos viendo? ¿Qué estamos desarrollando de hábitos? Por eso es bien importante que cuidemos lo que vemos, porque eso ahorita les van a excitar ciertas cosas, pero ya después eso no va a ser suficiente. Y se van a esconder, es lo que hacían, se escondía antes para ver esas revistas, y ya después no se escondía, ya se iba a las salas de masajes, iba con las mujeres que ofrecían sus servicios, y ya no le daba pena, porque ya se acostumbró tanto, y es lo que hace el pecado. Empiezas con poquito y lo vas incrementando cada vez más. Y esta persona murió muy, muy joven, muy joven. ¿Por qué? Porque cultivó hábitos incorrectos en sus vidas. Entonces, un pequeño mal hábito tiene el poder de destruir tu vida. Cada vez va a ir escalando más y más a uno más grande, hasta que ya no hay salida y van a tener que enfrentar las consecuencias de su pecado. No subestimes un mal hábito. Puede ser que en el futuro te pueda matar. Números 32:23 dice, deben saber que su pecado los alcanzará. Su pecado los alcanzará. O sea, tú y yo tenemos que tener en cuenta eso. Cada pecado trae una consecuencia. Bueno, o sea, siempre va a traer una consecuencia mala para tu vida. El pecado nos va a alcanzar. La naturaleza del pecado es tal que ya sea que otros te descubran tu pecado o no, tu pecado te va a alcanzar. No puedes huir de las consecuencias del pecado. La comparación del pecado es como una tarjeta del crédito. Disfruta hoy y paga después. Pero de que pagas, pagas. No nos vamos sin pagar. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Peca ahora, paga después. Pero de que pagan, pagan. Entonces, recuerde lo que aprendimos la semana pasada. No basta dejar un mal hábito. Tenemos que quitar el mal hábito, pero tenemos que incorporar un buen hábito. Si en vez de aislarnos y estar viendo pornografía en una parte, mejor intégrate con tu familia, intégrate con tus amigos, ponte a leer un libro, ponte a
a hacer algo de provecho. Empieza a interactuar un buen hábito para tu vida, aprender un instrumento, aprender un oficio, aprender algo que pueda beneficiarte. Entonces, tarde o temprano, nos vamos a convertir en aquello que hacemos repetidamente. Lo que tú y yo practicamos vez tras vez, tras vez, tras vez, en eso nos vamos a convertir. Si empiezas, por ejemplo, a cultivar el hábito de correr, te vas a hacer un corredor. Si empiezas a cultivar el hábito de estar holgazaneando, te vas a convertir en un perezoso. La gente exitosa es disciplinada en sus hábitos. Y no necesariamente la más inteligente, pero sí la más disciplinada. Entonces tú y yo tenemos que cultivar la disciplina en nuestras vidas. Es fundamental para poder tener éxito. La disciplina, tarde que temprano, vencerá la inteligencia, vencerá el talento. Entonces, recuerdo que una vez vi un video, un reel, ¿se acuerdan de la fábula de la liebre y la tortuga, de la carrera? Bueno, pero eso fue en la vida real. Vi una liebre y una tortuguita. Y los pusieron ahí a las dos a correr. Un tramo chiquito, pero, de unos 6 metros, no sé, aquí. Y pusieron aquí la tortuguita y la liebre. Lo soltaron y la liebre en 2, 3 zancadas llegó a la mitad. Y la tortuguita arrancó al pasito. Para mi sorpresa, la tortuguita no paró, pasito a pasito, y cruzó la meta, y la liebre se quedó ahí, a mitad del camino. No fue la más ligera, fue la más disciplinada la que ganó, en este caso la tortuga. Entonces no importa qué tanto talento tengas, no importa qué tan inteligente seas, si no eres disciplinado, la gente te va a pasar. La gente te va a ganar. Eso es un hecho. Tal vez dices, no, soy muy inteligente, pero te empiezas a desvelar mucho. Pues va a menguar tu cuerpo, va a menguar tu rendimiento, va a menguar tu atención. Y otra gente que se duerme a las 10, se levanta temprano y empieza a estudiar, pues va a salir mejores en las notas de calificación, o en el trabajo, o en la vida. Eso es bien importante. Entonces, mientras que otra gente no tan inteligente, pero con una buena actitud, una excelente disciplina, va avanzando en la vida, les va mejor que a las personas inteligentes, solamente por cultivar buenos hábitos y tener una disciplina en su vida. Practiquemos la disciplina de cultivar buenos hábitos en nuestras vidas. Recuerda que hay personas muy inteligentes, pero indisciplinadas, y hay gente que es muy talentosa, pero con malos hábitos, que nunca van a lograr a sacar todo el potencial por la indisciplina y por los malos hábitos que tienen. En cambio, hay personas que no son tan inteligentes, pero aunque tengan poco talento, pero tienen hábitos firmes y fuertes en la disciplina, esa gente va a emprender cosas grandes y va a prevalecer. La disciplina es fundamental para que tú y yo podamos tener éxito. La vida cristiana es disciplina. Necesitamos cultivar las disciplinas espirituales, orar, leer la Biblia, congregarnos, compartir el evangelio con otras personas. Es algo bien importante. Conozco jóvenes cristianos que cuando éramos jóvenes querían estar ahí viendo a ver quién iba a predicar en determinado congreso o determinado evento y querían que el evangelista, el pastor, el ministro, el profeta, el que estuviera ahí, que orara por ellos para que Dios los bendijera. Yo les diría, pónganse a estudiar y enfóquense a sacar buenas calificaciones para que Dios les vaya bien. O sea, piensan que por una oración ellos van a tener éxito en la vida. No funciona así, no funciona así. Pueden orar por ti, pero si tú no eres disciplinado, no va a pasar nada. Esa es la realidad de las cosas. Otros, de repente, que quieren que Dios los prospere, pero si son unos flojos, ¿cómo los vas a prosperar? Dios no bendice a los flojos. Dios bendice a las manos diligentes, a las manos trabajadoras. A esos son los que Dios bendice. No porque oren por ti y seas un flojo, Dios te va a prosperar. No lo va a hacer. Esa es una realidad.
Otras personas van que oren para que tengan, oye, solía pasar con las muchachas por lo general, y nos daba risa a los jóvenes porque decían, vamos a orar para que Dios nos mande un novio. O también con los jóvenes que pues mejor báñense, peínense, arréglense, hagan ejercicio, sonrían y van a conseguir. Pero pues se levantan y todos ahí todos peinados y no se bañan, no se lavan los dientes, no se ponen desodorante. Pues ¿cuándo van a conseguir? ¿Me entienden? O sea, tenemos que cultivar buenos hábitos. Eso es bien importante. Hacer ejercicio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cultivar buenos hábitos o cultivar malos hábitos? ¿Por qué fracasamos en ponernos buenos hábitos? Porque todos queremos tener buenos hábitos. ¿Pero por qué fracasamos en incorporarlos a nuestra vida diaria? Ahorita vamos a ver 4 razones por las cuales fracasamos en estos hábitos. Cuando nosotros muchas veces nos hemos sentido frustrados, cuando queremos hacer buenos hábitos y no podemos, y nos sentimos mal, incluso dejamos de intentar cultivar buenos hábitos. A mí me ha pasado muchas veces, pero hoy vamos a aprender cómo lograrlo. La primera razón por la cual fracasamos en poner buenos hábitos es que nos enfocamos en el qué, pero no en el cómo. Y algo que es típico, voy a hablar de mi ejemplo, ¿no? Yo cuando estuve viéndote dije, puras pedradas para mí. Algo que me aventaba la piedra y me caía a mí. Típico, en Año Nuevo, ¿qué hacemos? Este año voy a bajar 10 kilos. ¿A poco no? Bueno, más me pasa a mí. Y nos enfocamos en el qué. Quiero bajar 10 kilos. Pero no en el cómo. Bueno, ¿cómo voy a hacerle para poder bajar esos 10 kilos? Porque pues yo puedo poner en toda la casa, tengo que bajar 10 kilos, y tengo que bajar 10 kilos, y tengo que bajar 10 kilos, y recordatorios, tengo que bajar 10 kilos. Bueno, pero está bien, pero ¿cómo lo voy a hacer? Tengo que tener un plan de acción. No van a bajar por arte de magia, ¿me entienden? Tenemos que enfocarnos en el cómo. Las metas no van a determinar tu éxito, las acciones diarias sí. ¿Qué acciones diarias me tengo que poner para poder bajar 10 kilos en este año? Por ejemplo, si nos enfocamos en el cómo, para bajar ese peso, empezar todos los días a hacer 15 minutos de ejercicios. No voy a hacer 1 hora, nomás 15 o 10, pero 10 minutos todos los días. Voy a salir a caminar 5 vueltas al parque y me regreso. Y mañana otras 5 vueltas y me regreso. Y mañana otras 5 vueltas y me regreso. Todos los días, 15 minutitos, nada más. No queramos horas, 15 minutos nada más. En vez de comer 5 tacos de carne asada, me voy a comer 4. Nada más. O 3 si puedo. Estamos viendo cómo, cómo lograrlo. Entonces, voy a empezar a dormir mejor, porque también en la del desvelo, la gente que nos velamos, tendemos a subir de peso. Si no duermo lo suficiente, no duermo bien, tendemos a eso. Debo hacer una lista de súper antes de ir a comprar, porque vamos al súper y que hay las papitas y que los nachos y que el queso y que las palomitas y la coca y empezamos. No, ¿sabes qué? Cuando vaya al súper voy con una lista para poder ver, ¿sabes qué? Voy a llevar el brócoli, coliflor, acelgas, nopales, pollo, carne, pescado. Sí, explico, tenemos que prevenir, porque si no vamos al súper y empezamos pasillo por pasillo y empezamos a meter cosas que no nos van a ayudar a cumplir nuestra meta de bajar 10 kilos. Por ejemplo, debo tomar suficiente agua durante el día. Debo comer más proteína, pollo, carne, huevo, pescado. O sea, debo disminuir los carbohidratos, debo bajar las tortillas, las tortillas de harina. Y es algo difícil. Pero el pan, los roles de canela, ¿verdad? Es cómo lograrlo. Implementar más verduras de hojas verdes en nuestra alimentación diaria. Adiós pastelillos y galletas Oreo.
Tal vez en forma ocasional o en una fiesta o algo social, está bien, pero no en el día a día. Empezar a educarme para poder aprender más acerca de la alimentación saludable. Medir mi peso cada semana para saber cómo voy, qué ajustes tengo que hacer para poder lograr mi meta. ¿Sí me explico? Tenemos que enfocarnos en el cómo lograrlo. Porque nomás nos enfocamos en el qué. ¿Quiero bajar 10 kilos? No, pues así no vas a bajar. No lo voy a hacer. No voy a poder. Pero si nos enfocamos en el cómo y hacemos una lista sistemática de cómo llegar a hacerlo, pues vamos a hacerlo. Yo, por ejemplo, cuando tenía 15 años, yo trabajo desde los 15. Uy, mi esposa dice, uy. A los 15 años empecé a trabajar. Dije, yo quiero comprarme un carro. Y me tardé 3 años y medio juntando. 3 años y medio junté. A los 18 años y medio me compré mi primer carro. ¿Por qué? Porque tenía una meta y dije, ¿sabes qué? De mi sueldo que gano voy a ahorrar un porcentaje y lo voy a hacer como que no existe. Y me junté durante 3 años y medio y a los 18 años y medio me compré mi primer carro. Porque tenía una meta, establecí un plan de acción y lo hice. Y lo llevé a cabo. Entonces, enfoquémonos en el cómo, no solamente en el qué. Ser saludable, por ejemplo, no se trata de perder peso, se trata de ganar más vida. No es por apariencia, es por salud. Yo tengo que bajar mi pancita, no por apariencia, porque ya pasa uno de los 50 y tengo que enfocarme a cuidarme un poquito más. Igual ustedes, no me dejen solo. Entonces, muchas personas piensan que les falta motivación, cuando en realidad lo que les falta es claridad. No tienen un plan de acción. No tienen el cómo. No es que les falte motivación, es que les falta el plan para poder desarrollarlo. Si yo quiero hacer algo, no solo me tengo que enfocar en el qué, sino también en el cómo lo voy a lograr. Las metas no determinan el éxito, pero la disciplina sí. Y los hábitos también determinan el éxito. Las metas no determinan el éxito, pero sí la disciplina. Tenemos que aprender a ser gente más disciplinada. Enfocarnos en el cómo. ¿Cómo lograrlo? ¿Cómo puedo hacerle? Dejemos de improvisar y hagamos un plan específico. Si queremos escuchar a Dios, pues empecemos a leer la Biblia. Empezamos a tener nuestro pan de vida. Y poco a poco vamos a sensibilizar nuestro oído espiritual para escuchar la voz de Dios dirigiendo nuestras vidas. ¿Por qué nos cuesta desarrollar buenos hábitos y fracasamos? Porque no vemos resultados rápidamente y desistimos. Si de repente, llevo una semana comiendo saludablemente, voy a hacer ejercicio todos los días 15 minutos, empiezo a tomar más agua, me duermo temprano y a la semana, aumenté 1 kilo en vez de bajar. No, hombre, pues toda la semana me estuve sacrificando para bajar de peso y en vez de bajar me aumenté medio kilo. No, ya no voy a seguir, es mejor como estaba antes. Véngase para acá, a la dieta de las 3T, tacos, tortas y tamales. Véngase para acá, vámonos. Y desistimos, ¿por qué? Porque no vemos resultados rápidamente. Tenemos que aprender a confiar más en el proceso más que en el resultado. Esto es algo de consistencia, de perseverancia. Si seguimos nuestra dieta, haciendo ejercicio, tomando agua, y aunque yo haya aumentado medio kilo en la semana, yo tengo que aprender a confiar en el proceso. No importa que no vea los resultados ahorita en la báscula. Tengo que confiar en el proceso. Y a medida que pasen los meses, voy a ver el cambio y voy a ver que empecé a lograr al cultivar buenos hábitos en mi vida. Enfoquémonos en el proceso, no en los resultados. Fíjate lo que dice por ahí. A ver. No esperes tener, por ejemplo, si vas a hacer ejercicio y dices, es que me gustaría tener un cuerpo atlético. Y empiezas a hacer ahí bíceps y tríceps. Y de repente, oye, pues ya es 1 semana y nada, 2 semanas y nada, 3 semanas y nada. Y vas a decir, no, pues ya voy a
a desistir de hacer pesas? Bueno, aunque tú no veas el proceso, créeme que esas 2, 3 semanas, tu músculo se rompió y se agrandó un poquito. Si tú continúas haciendo pesas, a lo largo de los meses vas a ver que tus bíceps, que tus tríceps van a aumentar y vas a empezar a lograr los resultados que tú estabas buscando. Entonces, cuando haces un buen hábito, recibirás la gratificación al final, nunca al principio. Cuando haces un buen hábito, vas a recibir la gratificación al final, no al principio. Un mal hábito te va a dar la gratificación al principio, pero al final te va a destruir. Si, por ejemplo, mucha gente dice, quiero perder 10 kilos, quiero perder 10 kilos, pero no puedo dejar de comerme este pastelito de zanahoria. Bueno, sacrificamos mi meta que tenía por un placer aquí y ahora. Quisiera que Dios me usara y que Dios usara mi vida, pero no puedo dejar este pecado que me gusta mucho. Entonces sacrificamos nuestra meta, lo que Dios quiere hacer con nosotros, por un placer momentáneo. Cuando haces un buen hábito, vas a recibir la gratificación al final, nunca al principio. Un mal hábito te va a dar la gratificación al principio, pero al final te va a destruir. Entonces, yo sacrifico al final de bajar de peso por el placer que siento ahora de comerme el pastel de zanahoria o lo que te guste, ¿verdad? Entonces, eso mismo pasa también con muchas áreas de nuestras vidas. Sacrificamos las metas que tenemos por el aquí y el ahora. O sea, todo queremos que sea como palomitas al horno, microondas. Rápido, vámonos. Todo queremos ya, aquí y ahora. Y así no funciona. Las pequeñas cosas que hacemos a diario es lo que hacen la diferencia para bien o para mal. ¿Qué es lo que estamos haciendo vez tras vez, cada día? Eso es lo que marca la diferencia. Fíjate, en Cantares 2:15 dice, atrapen a las zorras, a esas zorras pequeñas que arruinan nuestros viñedos. Las pequeñas zorras, los pequeños malos hábitos son las que están arruinando tu vida para poder cumplir las metas, los propósitos, los objetivos que Dios tiene para tu vida y que no hemos podido alcanzar por esos pequeños malos hábitos, por esas pequeñas zorras. Entonces, tenemos que aprender a reemplazar esos malos hábitos por buenos hábitos. Muchas veces pensamos que los pequeños hábitos no afectan, y sí afectan. Una mentira tras otra, una mirada tras otra, una masticada tras otra, te afectan. Si empiezo a mentir constantemente, voy a ser mentiroso. Si empiezo a mirar cosas que no debo, me va a afectar. Si empiezo a comer, me va a afectar. Sí nos afecta. Entonces, nosotros muchas veces vemos el éxito de otras personas, pero no vemos todo lo que ellos atravesaron para poder lograrlo. Queremos tener un cuerpo atlético, una buena empresa, un ascenso en el trabajo, tener excelentes calificaciones, pero no vemos los sacrificios que esas personas hicieron para poder lograrlo. No estamos viendo la fidelidad, la perseverancia, la disciplina, los buenos hábitos, el sudor, las lágrimas, la oración, sus tiempos devocionales, el congregarse con regularidad, el trabajo arduo, las horas de estudio, las horas de ejercicio, las restricciones para tener una buena alimentación. Nomás vemos los resultados, pero no vemos todo el proceso. Tenemos que enfocarnos en el proceso también. Queremos la bendición a precio de oferta. Queremos las buenas cosas sin los sacrificios y no se puede. Tenemos que pagar un precio. ¿A poco no hay muchísima publicidad del día de hoy de las pastillas que cómete una pastilla y vas a bajar 20 kilos en 7 días?
¿A poco no? Y toda la gente va y compra pastillas, ¿no? Y deciden comprar lo fácil, ¿eh? Una pastilla milagrosa. Hazte rico en 7 pasos. Digo, ¿por qué no es rico? O sea, te escriben libros de hacerte rico y no es rico. Digo, ¿cómo es posible? Entonces, la gente busca las cosas sin atravesar por el proceso y no es posible. Son las cosas que nadie ve las que generan los resultados que todos quieren. Son las cosas que nadie ve las que generan los resultados que todos quieren. Todo el mundo quiere lo que tiene la gente exitosa, pero no quieren pagar el precio que ellos tuvieron que pagar. Qué chistoso, ¿no? ¿A poco no? ¿A poco no somos así? Y yo me incluyo. Una vez que fui a la casa de aquí de mi amigo Iván, llegué a la oficina, me senté y empezamos a hablar ahí. Y de repente volteo y vi un montón de medallas. Y dije, qué padre, yo quiero tener unas medallitas así como esas. Tenía ahí decenas de medallas. Pero lo que no saben, que cada medalla le costó 42 kilómetros de trote y 4 o 5 horas de estar corre y corre en cada maratón de 42 kilómetros. Todos queremos las medallas, pero nadie queremos correr 42 kilómetros, ¿eh? Yo creo que ni Mauricio en bicicleta, yo ni en carro. ¿Por qué? Son las cosas que nadie ve las que generan los resultados que todos quieren. Todos queremos ser exitosos, pero no queremos atravesar el precio. Porque nomás vemos las medallitas que atravesaron ahí en el maratón. Pero no solamente es eso, son horas, días, semanas de entrenamiento en el frío, en el calor, en la lluvia, en subidas, en bajadas, en las altitudes. Y es un proceso que nadie queremos atravesar. Queremos la medallita, pero no queremos atravesar el proceso. ¿Por qué? Porque son las cosas que nadie ve las que generan los resultados que todos quieren. Tenemos que atravesar el proceso para poder ser exitosos. ¿Por qué fallamos en crear buenos hábitos? Porque no somos disciplinados. ¿A poco no? No somos disciplinados. La disciplina es lo que te hace escoger entre lo que yo deseo y lo que yo deseo más. Hay cosas que yo deseo, pero también hay cosas que deseo mucho más. Está muy bueno esto, pero es mucho mejor aquello. Fallamos porque nos falta disciplina. La disciplina es lo que nos sostiene cuando la motivación desaparece. La disciplina es lo que nos va a sostener cuando la motivación desaparece. Yo no quiero hacer mi pan de vida, pero mi espíritu necesita alimentarse. Tengo que leer la Biblia. Porque si no, lo voy a dejar ayunando todo el día sin comer. Y mi espíritu necesita comer. Tengo que leer mi porción de la Biblia para alimentar a mi espíritu y mejor voy a tener mi pan de vida. ¿A poco creen que todos los días quiero hacer yo mi pan de vida? No, a veces que no quiero. No, a veces que no quiero escuchar la Biblia. Pero tengo que sujetar mi carne. No quiero orar, pero debo de mantener una comunión con mi Padre Celestial. No quiero hacer ejercicio, pero tengo que cuidar mi cuerpo porque es templo del Espíritu Santo. Debo hacerlo, aunque no lo sienta, eso es disciplina. Romanos 7:15. No entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Tú y yo no vamos a poder lograrlo solos. Necesitamos a Cristo, necesitamos al Espíritu Santo. Necesitamos leer la Biblia para que nos dé dirección y guianza a nuestras vidas. ¿Por qué fallamos en crear buenos hábitos? El cuarto y último punto. Porque no estamos enfocados. No estamos enfocados en la meta, en el objetivo, en lo que yo quiero. Pablo decía, una sola cosa hago, en Filipenses 3:13. No pienso que yo mismo lo haya logrado. Más bien, una sola cosa hago. Olvidando lo que queda atrás, me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio
que Dios ofrece mediante el llamamiento celestial en Cristo Jesús. Una sola cosa hago. Prosigo a la meta. Prosigo a la meta. Debemos enfocarnos. El rey David, que era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque era un hombre conforme al corazón de Dios. Ahí lo podemos ver en el Salmo 27:4. Una sola cosa le pido al Señor. Una sola cosa. Y es lo único que persigo. Habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Para contemplar la hermosura del Señor y para recrearme en su templo. ¿Tú crees que David todos los días quería alabar a Dios? ¿Todos los días quería orar? No. Al igual que tú y yo. Sin embargo, era una gente disciplinada. Y le decía, hey, alma mía, alaba al Señor en el Salmo 103. Alma mía, alaba al Señor. Y alabe todo mi ser su santo nombre. Alma mía, hey, carne, alaba a Dios y no olvides ninguno de sus beneficios. Alaben al Señor todos sus ejércitos, siervos suyos que cumplen su voluntad. Alaben al Señor todas sus obras en todos tus ámbitos de su dominio. Alaba, alma mía, al Señor. Era gente disciplinada. ¿Y qué es lo que Dios pide de nosotros? Una sola cosa. Que tú y yo podamos arrepentirnos de nuestros pecados, que podamos creer en el Evangelio y que podamos tener un nuevo nacimiento en Cristo para poder ser salvos. Porque si nos morimos, ¿dónde vamos a parar? Por eso Dios demanda a nosotros arrepentimiento para perdón de pecados, que podamos creer en el Evangelio, que Cristo vino, murió y resucitó por cada uno de nosotros y que podamos tener un nuevo nacimiento en Cristo para poder ser salvos. ¿Qué hábito tienes que empezar a dejar? ¿Qué hábito tienes que empezar a desarrollar en tu vida? Es importante que tú y yo podamos quitar todos esos malos hábitos de nuestras vidas, que pueda la sangre de Cristo romper esos yugos de esclavitud que nos tienen atados. Tal vez tú digas, yo no tengo problemas con la lascivia, con la pornografía. Pero ¿qué tal el chisme y la calumnia y todo eso? O sea, todos tenemos una colita que nos pisen, por un lado o por otro. Tal vez tu pecado para mí no es problema. Tal vez el pecado mío para ti no sea problema. Pero todos tenemos un área de oportunidad y tenemos que rendir nuestras vidas totalmente al señorío de Cristo.